Propuestas para la defensa de nuestras fronteras marítimas y en especial el caso de San Andrés, Nicaragua. Primero, el gobierno dijo que inaplicaba el fallo. A mí me parece hasta ahí bien. En aquello que no estuve de acuerdo es en lo segundo en aquello que agregó, que lo inaplicaría mientras no hubiera un acuerdo con Nicaragua. ¿Qué acuerdo va a haber con Nicaragua? Nicaragua no va a hacer un acuerdo en el cual Colombia no le dé todo aquello de lo cual pretende despojarnos la Corte de la Haya. Y Colombia no puede hacer un acuerdo en el cual sea 1 milímetro cuadrado de ese mar. Entonces yo por eso creo que la inaplicabilidad no puede ser relativa ni temporal, sino que tiene que ser absoluta. Que una inaplicabilidad absoluta es un rechazo, es un desacato. Bueno, los juristas encontrarán la sinonimia, pero yo creo que Colombia no puede perder 1 milímetro cuadrado de ese mar. Me voy a referir a dos hechos. Porque he dicho que el fallo es ilegal. Primero, el fallo rompe el concepto de archipiélago. El concepto de archipiélago no es una invención de la doctrina. Óigase bien, y lo ruego a los periodistas tomar nota de esto. Cuando uno lee el tratado de 1930, encuentra allí que las partes, Colombia y Nicaragua, definen a San Andrés, Providencia y Santa Catalina como un archipiélago. O sea que el archipiélago no es creación de la doctrina. El archipiélago está reconocido explícitamente en el tratado de 1930. El derecho consuetudinario del mar, y aquí hay que hablar de la costumbre del mar, del derecho consuetudinario, porque Colombia no ha ratificado la última convención del mar. El derecho consuetudinario del mar impide romper el concepto de archipiélago. El fallo lo rompe. Pero además, ¿de dónde viene ese archipiélago? Viene de la corona española. Viene de siglos de una posesión colombiana, legítima porque tiene el título, ininterrumpida y al mismo tiempo pacífica. Da cuenta la historia que solamente por ahí en el año 1640 hubo una misión de religiosos ingleses que estuvo en Providencia, pero se fueron. Una misión desde Cartagena habló con ellos y salieron de allá. Segundo, ¿por qué digo que el fallo es ilegal? Por esto. La Corte no aceptó el meridiano 82 como límite de aguas. Tampoco la línea media equidistante entre las costas. Dijo que iba a aplicar el derecho de equidad, que está en la última convención del mar, que no obliga a Colombia. Pero lo aplicó parcialmente. Y la aplicación parcial de un principio del derecho consuetudinario es una aplicación ilegal. Porque solamente aplicó la proporcionalidad entre territorios y mar. Y no tuvo en cuenta que esos territorios de Colombia tienen unas líneas rectas que hay que respetar, que unen los cayos del norte con Santa Catalina, con Providencia, estos con San Andrés y San Andrés con los cayos del sur. Y omitió un elemento fundamental de la equidad, que son lo que llaman las circunstancias especiales, como el tema de seguridad y la dependencia vital histórica que los habitantes de San Andrés han tenido de ese mar. Entonces, he creído yo, y así se lo dije al gobierno, que por eso ese fallo también es ilegal, pero hay que tener en cuenta esto. Una ley de 1959 de Colombia dice que no acepta el derecho de equidad. De ella se infiere que Colombia solamente acepta la línea media equidistante. Eso lo dice una ley de Colombia de 1959. Y como Colombia no es parte de la Convención del Mar, no le pueden aplicar a Colombia el tema del derecho de equidad. O sea, que no solamente se lo aplicaron parcialmente, lo que hace esa aplicación una aplicación ilegal, sino que se lo aplicaron a pesar de que a Colombia no se lo deberían aplicar, como quiera que Colombia no es parte de la Convención del Mar, y como quiera que Colombia en 1959 decía que apenas adhería el concepto de la línea media equidistante.
¿Por qué creo que el fallo es inconsistente? El Tratado de 1930 excluyó parte de los cayos del norte, pero no los excluyó porque Nicaragua dijera que no eran de Colombia, sino porque las dos partes dijeron que esos cayos estaban en un litigio entre Colombia y Estados Unidos. O sea que Nicaragua nunca los negó. Dijo, no, hombre, como esto es un asunto de Colombia con Estados Unidos, hay que dejarlo aparte de este tratado. ¿Qué pasó después? Nicaragua dijo, Nicaragua no, la Corte, que esos cayos efectivamente son de Colombia, porque Colombia ha ejercido jurisdicción eficaz. ¿Por qué digo yo que el fallo es inconsistente? Porque en aquel mar, cuyos derechos patrimoniales pretenden quitarnos, Colombia también ha ejercido jurisdicción eficaz. Algún profesor ha dicho que no, y yo ¿por qué digo que sí? Por esto. Porque la jurisdicción eficaz no es solamente aquella derivada de la presencia armada, sino también aquella derivada de la acción diplomática eficaz. 1969. Nicaragua intentó adjudicar unas concesiones económicas sobre ese mar. La Cancillería colombiana eficazmente se opuso. Eso es diplomacia eficaz, en ese caso equivalente a jurisdicción eficaz. Más tarde empezó todo lo que es el patrullaje armado sobre ese mar, que refuerza la jurisdicción eficaz. Entonces sí ha habido una jurisdicción eficaz que evitó, desde que Nicaragua quiso por primera vez atentar contra esos derechos económicos de Colombia. No hay razón para que la Corte, haciendo caso omiso a esa jurisdicción eficaz, trate de entregarle ese mar a Nicaragua, cuando sí reconoció una jurisdicción eficaz en los cayos del norte para darle eso a Colombia, o por lo menos para reconocer que eso es colombiano, porque Colombia lo ha tenido de siempre. Y yo creo que no se puede desestimar lo que ha dicho la señora ex canciller Noemí Sanín. Si el tema del canal es un tema conectado con una señora juez de la Corte La Haya, eso se constituye en un motivo grave contra ese fallo. Se ha pedido que Colombia proponga el recurso de revisión, para no entrar en los detalles de los otros tres recursos que existen, que son el de aclaración y el de revisión. Yo simplemente diría, cualquier recurso que Colombia quiera proponer debe estar acompañado de una reserva. La reserva tiene que ser que Colombia diga que en ningún caso aplicará un fallo que le quite 1 milímetro cuadrado de mar. Porque si simplemente propone el recurso y no hace la advertencia, después dirán que con la proposición del recurso Colombia implícitamente aceptó que la Corte podía decidir en cualquier sentido. Y diría esto, porque me lo expresaban los señores generales en una reunión previa a esta, ahora mismo aquí en la oficina de la presidencia de ACORE. El gobierno en su sabiduría sabrá cómo lo hace. Es el titular de las relaciones exteriores. Yo creo que esto necesita una política en dos sentidos: muy clara de rechazo al fallo y de patrullaje de ese mar. Y segundo, una política diplomática muy clara frente a Estados Unidos, a UNASUR, Centroamérica, la OEA, India, China, todo el Oriente, Japón, Corea, demostrando a través de esa política diplomática que Colombia tiene la razón, que ese fallo es inaplicable. O sea, que defender con nuestras Fuerzas Armadas esos derechos y al mismo tiempo explicarle a la diplomacia de todo el mundo la razón de sus derechos. Y yo creo que no puede ser satisfactorio que diga, no, es que los pescadores colombianos no van a tener ningún problema. Al pescador artesanal nadie le niega un mar. Colombia nunca se lo ha negado a los nicaragüenses, ni se los va a negar. Al pescador artesanal se le respeta en todas partes. Termino la respuesta a esta pregunta con este tema. La historia de la separación de Panamá es una historia más complicada de lo que hemos leído. Yo asistí como presidente el 3 de noviembre de 2003 a los acontecimientos que tuvieron lugar en Panamá para conmemorar un año de la independencia.
un siglo, y volvimos sobre el tema. Ese es un acta de independencia muy peculiar, de hermandad. Dicen, simplemente hemos llegado a la mayoría de edad y la queremos ejercer. Allí no hubo ningún desafío y no hubo ninguna amenaza armada, velada o explícita. Y aquí no había capacidad ni interés. Qué tema tan triste. Cuenta el señor general expresidente de la República, el doctor Pedronelo Espina, que cuando llegó a informarle al presidente entonces, en el Palacio de San Carlos, que Panamá se estaba independizando, el presidente estaba leyendo una novela en francés. Solamente quienes entendieron a Panamá, Núñez, Mosquera. Hay una bellísima carta de Mosquera en la cual él pedía que la capital operara en Panamá. El señor general Rafael Reyes fue enviado por el presidente Núñez a sofocar aquella sublevación que hubo en Colón a raíz del incendio devastador que aún alcanzó a arruinar las compañías de seguros. Y se querían separar los panameños en aquel entonces, porque hubo muchos intentos antes de la separación definitiva. Se querían separar porque de aquí no se les atendía, porque de aquí no se les apoyaba. Y por ejemplo lo que hizo el general Reyes, una demostración de que lo que querían era que de aquí se les apoyara. Entonces aquella teoría de que hubo una política del gran garrote del presidente Teddy Roosevelt de Estados Unidos, que sí la hubo, hay que sumarle otra: hubo una política del gran descuido nuestro. Hasta ahora las expresiones separatistas de San Andrés y Providencia no habían tenido fuerza. Creo que el gobierno nuestro, a usted le consta, señor almirante Arango Bachi, hizo un gran esfuerzo por el archipiélago. Está traducido en obras. Temo que si los compatriotas del archipiélago no sienten que aquí hay toda la voluntad, toda la determinación para protegerles ese mar, terminarán separados. Porque ya no solamente es un tema de nuestros compatriotas raizales, sino un tema también de continentales que viven allí. Y algunos están esgrimiendo la teoría de que si Colombia no hace respetar ese mar, ellos lo harán respetar como Estado independiente. Porque un Estado independiente del tamaño de ellos puede ser más respetado por Naciones Unidas que un reclamo colombiano. Estas cosas no son para ocultarlas. Estas cosas son para tener conciencia sobre ellas y evitar que sucedan. Es como cuando uno dice que un riesgo de este proceso puede ser que Colombia llegue al castrochavismo. Ojalá no se dé, pero los riesgos hay que advertirlos. ¿Y por qué temo yo que se dé ese riesgo de llegar al castrochavismo? Por lo siguiente: se reelige este gobierno el año entrante, en el alborozo de un proceso de paz. Las Fuerzas Armadas desmotivadas, o de pronto, sí, les aplican esos beneficios de impunidad a la FARC, y entonces también se los aplican destruyendo la solidez institucional al ejército colombiano. ¿En qué quedamos? Para empezar de cero. Y los más amigos del gobierno van a guardar los proyectos de inversión. Sí, yo soy más amigo del presidente Santos, siquiera ha hecho este acuerdo, pero esperemos a ver qué pasa. Yo no voy a correr riesgo. Guardan los proyectos de inversión. Ya empezamos a tener problemas fiscales. Este año le hará falta al gobierno una cantidad muy alrededor de 3 billones en el recaudo. Este gobierno ha derrochado un 50% de incremento del recaudo. La tasa de inversión que estaba creciendo al 17, ahora crece al 3. Entonces podemos tener problemas fiscales en los años que vienen. Una inversión menos fuerte de la que heredó el presidente Santos. Una falta de recursos para política social. Y un gobierno reelegido, pero sin afecto popular. ¿Qué? El gobierno nuestro lo quería un porcentaje de colombianos, de los de abajo, los de la mitad, de los de arriba. Pero no era por querernos, sino porque nos hacíamos querer, de verdad. Nosotros buscábamos el afecto del pueblo colombiano con toda la devoción, y por eso estábamos todos los sábados y domingos con la comunidad. Y entonces, como ya no se sienten representados en el gobierno, ahí empezarán a crecer las marchas patrióticas y compañía.
con los elegibles de la FARC. Y eso nos puede conducir a lo que no queremos, al castrochavismo. Ahora, si ustedes me dicen en las alternativas a la paz, bueno, pero ¿cuál es el grado de reducción de sentencias? Hombre, yo diría lo siguiente: aquí tenemos un muchacho de la FARC. Ese muchacho vistió uniforme y portó armas. Si el costo para la paz es que sea elegible, no nos oponemos. Así lo decía la Constitución del 91 antes del marco para la paz, porque el marco para la paz le agregó el delito conexo que no existía al delito político. Si ese muchacho no tiene que ir a la cárcel, no nos oponemos, pero aquí hay el cabecilla, aquellos que han sido autores intelectuales o materiales de los carros bombas, del asesinato de nuestros soldados y policías, del reclutamiento de menores, aquellos que han sido responsables de la violación de niñas, etc. ¿Por qué les van a dar impunidad? ¿Por qué les van a dar elegibilidad política? Si les van a dar sentencias recortadas, y ese es el costo de la paz, bien. Y están confundiendo al país. Primero, al país hay que recordarle que aquí el ensayo de la política con armas ya se hizo. Yo recuerdo a Iván Márquez y al otro, Braulio Herrera, en el Parlamento. Y mientras ellos estaban en el Parlamento, dejaban las armas engavetadas en los carros, pero la FARC seguía disparando. Y a mí sí me da mucha tristeza que tengamos tanta docilidad frente a los reclamos injustos. Lo de la Unión Patriótica, yo creo que tuvo dos causas. Primero, ellos siguieron en la combinación de la política y las armas, la combinación de todas las armas de lucha. Braulio Herrera, Iván Márquez en el Parlamento y los otros disparando afuera y nunca entregaron armas. Con lo que nos quieren engañar ahora, hablando de dejación de armas y no de entrega de armas. Segundo, faltó en ese momento más determinación del Estado para proteger los integrantes de la Unión Patriótica. Pero ¿por qué no se le cuenta al país que se cometió un gravísimo error en ese momento, que fue la combinación de las formas de lucha, la acción política y al mismo tiempo la acción armada? Y nos confunden, nos quieren decir: miren a Mandela, miren Irlanda del Norte, miren El Salvador, casos muy diferentes. A mí que no me vengan a comparar a Timochenko con Mandela. Mandela no estuvo en la cárcel por asesinato ni por secuestro. Mandela era un abogado que defendía la causa de las mayorías nativas de Sudáfrica, expoliadas, maltratadas durante mucho tiempo. Estuvo en la cárcel por una acción política, 28 años. Era el líder de unas mayorías contra un régimen de oprobio. Van a comparar con Timochenko y con Iván Márquez y con estos bandidos, los cabecillas del narcoterrorismo contra una democracia respetable. Hay una diferencia de lo uno a lo otro, pero esto hay que aclarárselo al país. Y entonces enseguida que hubo impunidad, perdón, allá hubo un órgano diferente a la justicia tradicional para administrar justicia transicional, pero sin impunidad. La Comisión de la Verdad de Sudáfrica, el 80% de los sometidos fue a la cárcel. O que nos vengan a comparar esto con Irlanda. La lucha de Irlanda, en alguna forma, ese terrorismo tenía un soporte en el 35% de la población que se declaraba católica. Y una lucha que se agudizó en 1922 pidiendo la independencia. Y hay unos elementos muy diferentes de los de acá que condujeron al final de ello. Primero, el primer ministro Tony Blair, elegido por oposición al gobierno de la señora Thatcher, continuó la política de la señora Thatcher. Todo lo contrario de lo que aquí ha ocurrido. El gobierno colombiano no es el gobierno de Tony Blair. Mientras Tony Blair mantuvo una política de seguridad estricta, aquí abandonaron la política de seguridad. Y simplemente se refirieron a ella como una política de guerra que había que superar. Segundo, en Irlanda no hubo impunidad. Hace poco tuve una discusión en la Universidad de Londres. Me dijo alguien: es que McGuinness está en el Parlamento británico. Me puse a estudiar. Había la idea de la opinión inglesa que McGuinness había sido criminal, pero nunca pudieron condenarlo por falta de pruebas.
aquellos responsables de delitos atroces en el carro irlandés tuvieron que ir a la cárcel y no son elegibles. ¿O nos van a comparar esto con Centroamérica? Perdón, es que en Centroamérica primero había un punto militar muerto. Aquí estos bandidos en el 2010 estaban arrinconados. El presidente Santos lo que hizo fue levantar a estos bandidos de la cuerda al podio político y dejarse someterle a la cuerda. Esto es muy grave. Segundo, allá había unas dictaduras, aquí ha habido unas democracias respetables. Aquí no se ha necesitado el consentimiento del terrorismo para poder ampliar la democracia, estimados compatriotas. Allá tuvieron que negociar eso. Tercero, allá no había narcotráfico. ¿Cuál es la comparación? ¿Por qué nos van a comparar eso? ¿Por qué nos lo van a comparar? Tenemos 3 casos. Que no nos traten a los colombianos como incautos, pero eso nos toca a nosotros decirlo en todas partes, en todas partes. Cuidado con San Andrés y cuidado con la impunidad y cómo se relacionan los elementos. Tal vez muchos colombianos no recordarán. La primera voz colombiana que apoyó el fallo de La Haya fue la voz de la terrorista FARC desde La Habana. Y eso no fue gratuito, fue por su amistad con el chavismo y el orteguismo. Por eso. Entonces, estos bandidos, además de criminales, son malos patriotas. ¿Por qué hay que darles impunidad? Ni impunidad a la FARC, ni entrega de un solo milímetro cuadrado del mar, estimados compatriotas. ¿Te quedan? Bueno, yo estoy muy emocionado. No me pregunten más porque les contesto y ustedes tienen una agenda muy completa. Tengo varias preguntas sobre el tema relacionado con la remuneración de los soldados, la nivelación salarial, el subsidio familiar. Algo hizo nuestro gobierno, no todo. Nosotros mejoramos sustancialmente la pensión de sobrevivencia, la pensión de incapacidad, régimen pensional de soldados profesionales, prestacional, afiliación al subsidio familiar, etc. Quedaron faltando nivelaciones. En unas porque no había dinero, en otras porque los conceptos jurídicos eran contradictorios. Yo acepto eso. ¿Qué le he propuesto yo a mis compañeros del Centro Democrático? Yo veo 2 urgencias. Una urgencia con los soldados profesionales, porque ellos le dicen a uno, mire, para mi asignación de retiro tengo que trabajar 25 años exponiendo mi vida, y es una asignación de 700.000 pesos. Yo creo que hay una urgencia. Y una urgencia con el policía base, algo bien atrasado que quedó en nuestro gobierno, y acepto la culpa, porque yo que me mantengo en este activismo tengo que tener la apertura de mente y de corazón para aceptar con toda la buena fe lo que no alcanzó a hacerse en nuestro gobierno. Nosotros quedamos muy retrasados en la promoción del policía base. Allí hay que hacer otro esfuerzo. Sobre otros temas, yo les pido mirar muy cuidadosamente con nuestros compañeros, con la doctora Tania Vega, con el señor almirante Arango Bachi, con Alfredo Rangel, con la ayuda del doctor Londoño, qué se puede hacer desde lo jurídico y desde lo fiscal. Y a mí, que no me gusta ser negativo, porque soy optimista por naturaleza, sí tengo que decir, temo que la próxima administración presidencial en Colombia empiece a tener nuevamente dificultades fiscales, la que no tuvo el gobierno Santos por la cosecha de ingresos que recibió a nuestro gobierno. Pero si a este año ya van a tener un faltante de 3 billones con todo ese derroche, ¿para dónde vamos? Tema que no se haya definido, tratado. ¿Cuál es el tuyo? Señor presidente, muy
Buenas tardes o buenos días. Le rogaría, aquí faltan muchos puntos que los van a tratar el doctor Oscar Iván, viene la condecoración al doctor Londoño, sé muy breve, porque acuérdate que yo soy muy extenso. Le habla Raúl Musa de representación de la Cocival Colombia, Asociación Colombiana de Soldados Profesionales. Hay una cosa muy clara, señor presidente. Nuestra gente que nosotros agrupamos a nivel nacional y hace 2 años está esperando la respuesta a esta reunión. Porque es que a nosotros nos vienen mintiendo desde tiempo atrás. Cuando se habla a nivel nacional... Es tu tema. Soldados profesionales. Es tu tema. Sí. Te lo repito. Hubo unos avances en nuestro gobierno y hoy reconocemos que hay unas quejas que tienen toda validez, como lo bajo de la asignación de retiro. Si Oscar Iván es presidente, nosotros llegamos al Congreso, tenemos toda la conciencia de que eso hay que resolverlo. Entonces, doctor, la pregunta es, usted se compromete con nosotros, los soldados profesionales, que están esperando de usted, que tuvimos mucha fe, para que nos mejore nuestro salario, más que todo en el problema de retiro, porque es que nos están diciendo, como usted lo dijo... ¿Usted reconoce que en el gobierno nuestro hubo mejorías? Claro, hubo mejorías, pero también fue cuando más trabajamos. En eso también van a volver a mejorar. En eso también van a volver a mejorar. Porque una de las ventajas de Oscar Iván es que Oscar Iván es un proletario. Oscar Iván es un trabajador de sol a sol. Aquí no volveremos, aquí no debe seguir el gobierno de declaraciones, sino el gobierno del trabajo, el gobierno al pie del mayal. En un gobierno de Oscar Iván y con nosotros en el Congreso, dígale a los soldados profesionales, con todo el cariño, que llevo muchos años demostrándoles cariño, que hay todo nuestro compromiso, a ver cómo les resuelven eso, pero que se preparen, porque los colombianos tenemos que trabajar más y trabajar más y trabajar más. Menos declaraciones y más trabajo. Sí nos gustaría que el señor candidato y a la presidencia nos atendiera a nosotros los soldados profesionales, no hablando del gremio de las fuerzas militares, porque aquí hay grados de generales hasta coroneles y cada quien tiene su propio problema. Yo sugiero una cosa por viejo, el diálogo de un candidato al Congreso, de un candidato a la presidencia, debe ser con la institucionalidad de retiro, no con los activos. Y una segunda sugerencia, por este pelo blanco, no rompan sus instituciones. En estas instituciones de retiro como Acore, ustedes pueden encontrar el camino para todo. Algo que necesita Colombia es tener sus fuerzas activas y sus fuerzas de reserva totalmente unificadas en sus instituciones. Muchas gracias a todos. ¿Más preguntas? No, porque hemos abusado del tiempo. Sugerencia la mía. Sugerencia. A mí me da pena, pero hemos abusado el tiempo. Nosotros tenemos que escuchar al doctor Oscar Iván, al doctor Fernando Londoño, que todos los días los defiende a ustedes. Ustedes me perdonarán, yo tengo que ir a la registraduría a inscribir la lista de Bogotá. Vea, yo les ruego un favor. Yo estoy lleno de defectos. En mi gobierno faltaron cosas, pero ha sobrado cariño. Y les tengo todo el cariño. Si yo, a estas alturas de la vida, después de haber tenido la posibilidad de ser 2 veces presidente de Colombia, no tuviera un motor interno para hacer política por mi país con cariño, no merecería estar en la política. Todo el afecto a ustedes.